Bien. Bueno, a ver, ahora sí todos pueden entrar. Ahí va. Bien. Voy a empezar a compartir de nuevo. Ahí no compartió nada. A ver. No, no están viendo la pantalla, ¿no? No. No. Hace lo que quiere. Ahí. ¿Ahora sí? Sí. Entonces habíamos quedado en que en lo que vendrían a ser los 2 meses de embarazo, ¿sí? El embrión va a formar sus tejidos durante ese mes al segundo mes, ¿sí? Va a formar sus órganos y va a adquirir la forma humana, ¿sí? La forma que va a tener al final. No se olviden que el embrión no es un cilindro tampoco, tiene que adquirir una cabeza, tiene que adquirir un tronco, un cuello que separa la cabeza del tronco, le tienen que salir los miembros a ese cilindro. Entonces, todos esos procesos que van a ocurrir para que se cambie de forma y el embrión tenga cabeza, cuello, tronco, extremidades superiores, extremidades inferiores, es lo que se llama proceso morfogenético, ¿sí? Va a adquirir la forma humana ese embrión. Si alguna vez vieron dibujitos o fotitos de embriones de distintos vertebrados, capaz que en quinto se los mostraron, vieron que al comienzo el embrión de un pollo, el embrión de un reptil, de un anfibio y nuestro embrión son muy parecidos, son re parecidos. Tenemos una estructura con los vertebrados muy similar porque tenemos todos columna vertebral. Entonces empieza nuestro desarrollo siendo muy semejante, pero después va modificándose por la acción de los genes, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que leer en esa lectura que vamos a trabajar, creo que es el 24 que la había puesto. Vamos a trabajar sobre eso, cómo hace para el cuerpo para diferenciar todas estas células, cambiar de forma, quién es lo que marca, bueno, ¿por qué vamos a cambiar de forma? ¿Por qué se va a plegar el disco? Bueno, hay una explicación que nos da ese texto que nosotros tenemos que tratar de descubrir. ¿Bien? Profe, Sí. ¿qué es el 24? Ustedes tienen que hacer una lectura de un texto que yo les dejé en la plataforma, que se llama Diferenciación y muerte celular. Y a partir de esos conceptos que tiene el texto, que ustedes tienen un cuestionario asociado a ese texto, vamos a hacer preguntas en un foro. Vamos a trabajar en un foro. Van a ser como orales de ustedes. Ustedes, para poder participar del foro y ver lo que ponen los compañeros, tienen que poner algo. Si no, no van a ver nada de lo que ponen los compañeros. ¿Sí? Es decir, tienen que participar sí o sí si quieren estar dentro de ese foro, ¿no? Cuando ustedes colocan una respuesta a lo que se pregunta, aunque esté mal, van a empezar a ver lo que pusieron los demás. Y vamos a ir haciendo comentarios de cada una de las respuestas que ustedes dan. ¿Bien? Es como una forma de participación oral. Sí, está bien. Bueno, entonces, cuando ocurre entre esta cuarta y esta octava semana, se van a dar la gran mayoría de los procesos de diferenciación que van a ocurrir dentro del embrión, porque todas esas 3 hojitas tienen que darnos origen a los tejidos, ¿sí? Entonces, esos procesos de diferenciación van a partir del ectodermo, ¿sí?, que es el encargado de formar algunos tejidos epiteliales, ¿sí?, pero también es el encargado de formar, ¿qué otros tejidos? ¿Qué otros tejidos, o que después van a formar órganos, forma el ectodermo? Conectivo. No, justamente el conjuntivo no.
Hoy el compañero nos dijo que el ectodermo, aparte de formar la piel, formaba ¿qué otros órganos? ¿Qué era el ectodermo, profe? El ectodermo es la capa externa del embrión trilaminar. No. Ah, no, el sistema nervioso. El sistema nervioso. Y el sistema nervioso está formado por órganos nerviosos que están formados por ¿qué tejido? Tejido nervioso. Exactamente. El ectodermo justamente forma al tejido nervioso. ¿Sí? Todos los tejidos nerviosos son de origen ectodérmico. ¿De acuerdo? Pero vieron que no todos los epiteliales son de origen ectodérmico. Algunos. Ahora, quiero que piensen. Si surgieron del ectodermo, ¿en qué lugar se deben ubicar esos epiteliales? ¿En qué lugar del fetito se van a ubicar esos epiteliales originados por el ectodermo? La zona superior. No te olvides que se transformó en un cilindro, entonces quedó todo rodeando al embrión. Sería en el exterior. En el exterior, exactamente. Todos los epiteliales están en el exterior. ¿Y qué tenemos en el exterior? Está bien. La piel, La justamente. dermis. La epidermis de la piel es de origen ectodérmico. ¿De acuerdo? Bien. Por supuesto que el ectodermo también origina algunos órganos que no son nerviosos, por ejemplo, los tejidos epiteliales de la hipófisis, ¿verdad? Que es una glándula, son originados por el ectodermo. ¿Sí? La hipófisis es una glándula que queda en la base del cerebro, y bueno, como surgió de todo ese mismo proceso, el ectodermo también la originó, por eso dije algunos tejidos epiteliales. ¿Bien? Bueno, el mesodermo. ¿Qué origina el mesodermo? ¿Qué tejidos origina el mesodermo? Hoy el compañero nombró. Homúnculo, Bueno, entonces, ¿qué tejido origina? Si el muscular, mesodermo origina los músculos, ¿cuál es el tejido que forman los músculos? el muscular, Tejido El muscular. muscular. El tejido muscular, tanto de los músculos esqueléticos, como vamos a ver también del corazón, o como vamos a ver también de las paredes de muchos órganos que se mueven, son de origen mesodérmico. ¿Verdad? Todo el tejido muscular es de origen mesodérmico. Es re fácil de acordarse, porque el que nos va a complicar la vida es el epitelial, que hay que pensar dónde está el órgano para pensar a ver si el origen puede ser de una u otra hoja. Pero tejido nervioso, todo ectodérmico. Tejido muscular, todo mesodérmico. ¿Y qué otro tejido también es todo mesodérmico? ¿Qué hablan por el chat? Me hablan por el chat. El chat no lo veo cuando estoy compartiendo la pantalla, por eso. A ver, ¿qué dicen en el chat? Conjuntivo, muy bien, Danesa. El conjuntivo también es todo de origen mesodérmico. ¿Sí? Tenemos entonces como originados por el mesodermo algunos epiteliales, muy poquitos, todos los conjuntivos y todos los musculares. ¿Sí? Esto sí, esto es como el ABC, esto no me lo puedo olvidar, porque de ahora en más, cada vez que hagamos un tejido, vamos a ver cuál es su origen embrionario. ¿Sí? Y como podrán ver, si vemos un tejido nervioso, no podemos dudar, es de origen ectodérmico. Si veo un tejido conjuntivo, tampoco puedo dudar, es mesodérmico, no me importa dónde esté, es mesodérmico. Y si veo muscular, también es mesodérmico. El único que me va a complicar es el epitelial. ¿Sí? Que algunos son ectodérmicos, muy poquitos mesodérmicos, y la gran mayoría son endodérmicos. ¿Claro? sí, profe. Entonces, cuando uno piensa en el origen de un órgano, pensemos un órgano, ¿qué es un órgano? Un conjunto de tejidos. Un conjunto de tejidos. Entonces, de acuerdo a los conjuntos de tejidos que estén formados, los órganos pueden ser, ¿verdad? O monodérmicos, o sea, originados de una sola capa, o multidérmicos, originados de varias capas. Vamos a pensar un órgano como el intestino. ¿El intestino es un órgano de qué tipo?
Mesodermo, ¿Por qué mesodermo? porque es un tejido conjuntivo, ¿no? ¿Solo conjuntivo tiene el intestino? ¿No tiene una capa muscular también para dar Tiene una capa movilidad? muscular, hasta ahí estaría de acuerdo con el compañero, es mesodérmico. Pero por dentro, el tubo digestivo es un órgano hueco, ¿sí? Tiene varias capas de tejido. Por dentro quedó una cavidad adentro rodeada por un epitelio. ¿Ese epitelio de qué origen es? ¿No es endodermo? Es del endodermo. O sea que el intestino es un órgano mono o multidérmico. Multidérmico. Es multi, entonces. Multidérmico. Si pienso, por ejemplo, en el cerebro, Ectodermo. es del ectodermo, porque el cerebro, ¿qué es lo que tiene en su gran mayoría? Tejido nervioso. Exacto. Acuérdense que el cerebro pertenece a un sistema y el intestino pertenece a un aparato. Y nosotros habíamos visto que en los aparatos los órganos son heterogéneos, es decir, porque están formados por varios tejidos y ninguno predomina. Generalmente los órganos de aparatos son multidérmicos. Y los Entonces órganos monodérmico el cerebro sería un órgano no monodérmico. exactamente monodérmico, pero hay O una sea, completamente predominancia. no, pero Exacto, hay una predominancia del tejido nervioso, por lo tanto, el cerebro se lo considera una formación ectodérmica. ¿Sí? Es decir, el cerebro surge todo del ectodérmico. Lo que se anexan después son células mesodérmicas. Por ejemplo, aparece cierto tejido conjuntivo que migra hacia adentro de ese ectodermo y queda encerradito ahí. Como por ejemplo las microglías, que son un tipo de células que aparecen en el tejido nervioso. ¿Sí? Que no tienen un origen exclusivamente ectodérmico, pero son por migraciones celulares que ocurrieron durante el desarrollo del órgano. ¿Sí? Pero el órgano en sí es un órgano ectodérmico, la masa general del órgano es ectodérmica. ¿De acuerdo? No es tan fácil como lo planteé así, a rajatabla, ¿verdad? Hay muchas cosas que tienen excepciones a la regla, pero ustedes lo que sí se tienen que acordar es que todos los tejidos nerviosos son ectodérmicos. Todos los conjuntivos y musculares son mesodérmicos. Y los que nos van a complicar la existencia para ver de dónde son los epiteliales, que tienen múltiple origen embrionario. ¿Sí? Con eso no quiere decir que todos los epiteliales sean ectodérmicos, mesodérmicos y endodérmicos. No. Hay algunos que son del ectodermo, hay otros que son del mesodermo y hay otros que son del endodermo. ¿Sí? Porque cuando ustedes tienen que hacer un cuadro comparativo, yo leí allá algunos cuantos cuadros comparativos de las tareas de epitelial que hicieron, y muchos de ustedes no hicieron un cuadro comparativo, hicieron una cantidad de características metidas adentro de un cuadro. En un cuadro comparativo ustedes tienen que, si pusieron origen, ¿verdad?, especificar qué origen tiene cada uno de los tejidos. ¿Sí? En el caso de los epiteliales, ustedes van a poner origen múltiple, porque hay orígenes ectodérmicos, mesodérmicos y endodérmicos. No es que sean simultáneamente de los tres. Algunos provinieron del endodermo, otros del mesodermo y otros del ectodermo. Pero en el tejido nervioso, por ejemplo, solo ectodermo. Y en el muscular, solo mesodermo. Y en el conjuntivo, solo mesodermo. Son los que menos complican. Bien. ¿Alguna duda con respecto a esto? no, profe, no tenemos duda. Bueno, el proceso continúa. Bueno, acá más o menos yo les puse una lámina, ¿vieron? De qué, con colores, qué tejidos y qué órganos son los que se originan del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. Es una listita, esto lo encuentran en cualquier lado. Inclusive esta me gustó porque tiene separado al ectodermo en diferentes zonas, el ectodermo de superficie y el neuroectodermo, porque el neuroectodermo se pliega, es un pliegue que tiene el ectodermo, que forma un tubito, que es el tubo neural, y una serie de anexos al costado que forman las crestas. Y de ese tubo y de esas crestas se originan todos los órganos nerviosos. ¿Sí? Es un proceso que antes veía que se llama neurulación, pero este año no lo voy a ver.
Bien, y como ven, el mesodermo también, yo les había dicho que el mesodermo no es un sándwich perfecto. ¿Se acuerdan que había zonas que yo les decía que no tienen mesodermo? Ven acá, por ejemplo, el ectodermo y el endodermo se encuentran, pero hay como masas de mesodermo adentro del embrión, y cada una de esas masas es que reciben nombres, el que está en los costados, el lateral, el que está en el medio, el mesodermo intermedio, y después el paraxial, que es el que está ubicado a los lados del centro. En el centro hay una varillita, que capaz que en quinto la nombraron, que se llama notocorda, ¿sí? Esta varillita, que es Sí, profe, la nombramos. ¿se acuerdan? Los cordados se caracterizan por tener en su embrión notocorda. La notocorda es una varilla cartilaginosa, de tejido conjuntivo cartilaginoso, hialino, ¿sí? El primer esqueleto que tiene el embrión, que incide sobre el ectodermo que tiene por encima y provoca que ese ectodermo, ¿verdad?, se invagine, ¿sí? O sea que la diferenciación de estas células van a ser provocadas por sustancias químicas liberadas por la notocorda, ¿sí? La notocorda pertenece al embrión, por eso no es un morfógeno, es un factor inductor. A partir de este momento, todas las diferenciaciones celulares no van a estar provocadas por morfógenos, porque el embrión quedó metido en dos cavidades, sino que van a ser sustancias producidas por sus propias células que van a favorecer la diferenciación celular. ¿Qué es lo que hay que tener claro de la diferenciación celular? Que cada célula que puede cambiar, ¿verdad?, tiene que tener en su membrana receptores químicos, es decir, proteínas de membrana receptoras, capaces de unirse con esas sustancias inductoras producidas por otros tejidos, por otras células, que encuentran su cerradura, ¿verdad?, en algunas células sí, en otras no. Bueno, estas sustancias inductoras de la notocorda, que libera la notocorda, justamente encuentran sus receptores en las células que tienen por encima del ectodermo que tienen arriba. Entonces se dice que esto es una inducción parácrina, ¿sí? Porque las células liberaron una sustancia que va a actuar sobre células que tienen al lado, ¿verdad?, enseguida, no tiene que irse a otro lado. Entonces, esta es la primera inducción parácrina que existe, ¿sí? La formación del sistema nervioso. Hay dos órganos que son los primeros en formarse. El primero es el corazón, ¿sí?, que aparece al mes de embarazo. Ya al mes de embarazo, ese embrión que tiene forma cilíndrica y que se está curvando, que se está plegando, tiene un corazón que late. Es un corazón que es un vaso sanguíneo ensanchado, ¿sí?, que después va a adquirir la forma de corazón en el proceso de la cuarta a la octava semana, ¿sí?, pero ya late, ya tiene tejido muscular que le permite contraerse y latir, ¿verdad? Y ya por lo tanto está formado el tejido conjuntivo sanguíneo que se empieza a distribuir. Y eso es lo que favorece, ¿verdad?, las inducciones endócrinas que se van a dar en el embrión. Sí, o sea que con un mes de vida ya hay un incipiente corazón que late, porque ya hay un tejido muscular estriado cardíaco formado. ¿De acuerdo? Y ya también está formado lo que va a ser las bases del sistema nervioso, ¿sí? Y cuando digo las bases del sistema nervioso, ¿a dónde voy con todo esto? Acuérdense que el sistema nervioso es el que nos permite conectarnos con el medio, recibir estímulos, ¿sí?, las sensaciones. Bueno, entonces, a partir de que se forme el sistema nervioso, que le va a llevar por lo menos el segundo mes de embarazo, ¿verdad?, a partir de ahí van a empezar a tener sensaciones esos embriones, ¿verdad? Van a poder tener sensaciones los embriones, ¿sí? Así que un feto de 2 semanas y media ya tiene algunas sensaciones, ¿sí?, porque el sistema nervioso ya está estructurado. Ya empezaron las primeras sinapsis entre las células. Bueno, como ven, el endodermo es el que menos órganos origina, y casi todos los órganos que ustedes pueden leer, no me interesa que se los aprendan de memoria, tienen que ver con sus revestimientos, ¿sí?, y con órganos que tienen un hueco, ¿sí? Si yo meto un hilo desde la boca y lo saco por el ano, tengo un tubo que se fue plegando por todos lados, pero es el tubo digestivo.
Bueno, todo el tubo digestivo quedó en la parte interna del embrión cuando se plegó. Entonces, ese revestimiento del tubo digestivo es todo de origen endodérmico. Todos los epitelios que tiene el tubo digestivo revistiendo sus órganos son endodérmicos. Hay alguna excepción, como son los de la mucosa bucal al comienzo, que son pliegues de la piel que se metieron hacia adentro, que son ectodérmicos. Lo mismo pasa con el epitelio de la vagina inicial, el epitelio del ano, ¿verdad? Que esos son de origen ectodérmico. Pero el resto es todo endodérmico, ¿sí? Lo mismo pasa con los orificios del aparato respiratorio, ¿sí? Los orificios del aparato respiratorio también son orificios que quedaron adentro, cavidades que quedaron adentro de los pliegues de ese embrión. Entonces todo lo que es el epitelio respiratorio es de origen endodérmico, ¿sí? Por eso vieron que ahí habla del tubo digestivo, habla del aparato, de las vías respiratorias, no de todo el aparato, sino de las vías respiratorias, ¿sí? Y también piensen, otro orificio de salida es la uretra, ¿sí? La uretra, por donde sale la orina, bueno, justamente es un orificio de salida que está todo revestido de un epitelio que es de origen endodérmico, igual que la vejiga, que tiene un epitelio de origen endodérmico, ¿sí? Bueno, y después hay una cantidad de estructuras que se encuentran cercanas a la epidermis, como algunas glándulas, las tiroides, las paratiroides, que están aquí en el cuello, ¿tá? Esas también son de origen endodérmico. Hay glándulas como, por ejemplo, el hígado, el páncreas, que son las glándulas anexas al tubo digestivo, que son de origen endodérmico. Pero las salivales, por ejemplo, son de origen ectodérmico, ¿sí? Es decir, como que tenemos ahí un juego entre lo que hay en el medio y lo que hay afuera, y por eso el epitelio es el que nos va a costar más aprender los orígenes. Bueno, con esto más o menos daríamos por terminado el origen embrionario o el desarrollo embrionario general de los embriones. Después del cuarto periodo, después de las 8 semanas que habíamos visto, voy a dejar de compartir acá y voy a hacer un esquema en el pizarrón. Acá. Nosotros dividiríamos al desarrollo embrionario en 3 grandes fases. ¿Compartió o no compartió nada? ¿Ahí? ¿Ahí están viendo el pizarrón? Está cargando. Ahora sí. Ahora sí, bien. Está cargando. Sí, sigue cargando porque no me deja encontrar los elementos para escribir. Ahí va. A ver. Lo compartió mal. Esperen que lo voy a dejar de compartir y lo voy a volver a compartir. Aquí, compartir pantalla, pizarra. ¿Ahora? Ahora sí, ¿no? Bueno, vamos a poner el desarrollo embrionario. Tiene entonces, ¿cuántas fases? ¿Cuántas fases tiene el desarrollo embrionario? ¿Periodos? 5. En realidad tiene 3. Uno sería el periodo preembrionario, que va de... Pensé que era de fecundación, implantación y todo eso. Ahí va, ese va desde la fecundación hasta la gastrulación. Va de la primera, del día 0 ¿a qué semana? ¿La 3? La tercera semana. ¿Sí? El periodo preembrionario va de la 0 a la tercera semana. ¿Qué incluye? ¿Qué etapas? La fecundación. La fecundación. ¿Qué se origina con la fecundación? El cigoto. El cigoto. Este sería el primer embrión. La primera célula del embrión es cigoto. ¿Qué le sigue?
La segmentación. Ahí va, segmentación. ¿Qué se origina con la segmentación? ¿Cómo se llama el embrioncito después de que terminó la segmentación? Blastocito. Ahí va, blastocisto. Cisto. ¿Bien? Bien, ¿qué pasa después de la segmentación? La implantación. ¿Y qué más? Y la cavitación. Ahí va, la implantación y la cavitación, que son procesos simultáneos. ¿Y cómo se llama el embrión que se está implantando y que formó dos cavidades? Disco bilaminar. Exacto, disco plano bilaminar. ¿Van comprendiendo por dónde andamos? Hacemos como una síntesis. Bien, ¿qué viene después de la cavitación? Profe, Sí, ¿y esto lo vas a subir? sí, sí. Tengo que Ahí va. transformar, hoy me voy a poner a transformar las grabaciones para subirlas a YouTube y les actualizo los links. ¿Qué viene después de la cavitación? La Y gastrulación. La gastrulación. ¿Y qué se obtiene de la gastrulación? Las hojas embrionarias. ¿Y cómo se llama entonces el embrión que tiene 3 hojas embrionarias? Disco. ¿No es el disco plano trilaminar? Exacto, disco plano trilaminar. Porque ahora tiene ectodermo, endodermo, Las 3 capas. las 3 capas o hojas embrionarias que siempre, capas que en quinto les dieron mucha importancia, porque justamente eso es lo que determina animales diblásticos o triblásticos. Nosotros somos triblásticos porque tenemos 3 hojas embrionarias. Los poríferos, los nidarios son diblásticos porque tienen solamente ectodermo y endodermo. ¿Sí? Bueno, ahí terminó el periodo embrionario, con un disco trilaminar formado por endodermo, ectodermo y mesodermo, ¿sí? Y empieza ¿qué periodo? Profe, Sí, cuando es implantación y cavitación, ¿no? sí, Esas dos cosas forman el disco plano. sí, porque la implantación es el echar raíces de este embrioncito en el útero materno. Es decir, es un proceso embrionario, pero que no afecta al embrión, afecta a lo que va a formar el nexo entre el embrión y la mamá. Son dos procesos, la cavitación y la implantación, que ocurren simultáneamente. Inclusive, durante la gastrulación se sigue implantando, se sigue formando la placenta. Por eso quedó como ahí, solito. ¿Sí? Es la parte del trofoblasto, del blastocisto, que forma los anexos de la placenta, y el resto, el embrioblasto, es el que va a sufrir la cavitación y la gastrulación. ¿Cómo se llama el siguiente periodo? Embrionario. El Periodo periodo embrionario. embrionario, exactamente. Este sería el periodo embrionario. Siempre lo vamos a poner como el otro. ¿Y desde dónde se extiende? De la cuarta De a la la octava cuarta a la semana. octava semana. Exacto, de la cuarta a la octava semana. Bien, ¿qué procesos son importantes aquí? La histogénesis. Bien, primero uno que se Órgano. olvidaron, antes del estrogénesis. ¿Qué tiene que hacer? Esto tiene que ser tridimensional. El plegamiento. ¿Sí? Se tiene que plegar. El disco ya no tiene que tener disco. Entonces empiezan los procesos morfogenéticos, la morfogénesis. ¿Sí? Y como bien dijo la compañera, la histogénesis, que ¿qué significa? ¿No eran los La tejidos? formación de Formación tejidos. de tejidos. Y esos tejidos se van a organizar formando Órganos. órganos. La La órgano. organogenesis. Organogénesis. ¿Bien?
Esto ocurre entre la cuarta y la octava semana. Son procesos muy complejos, no fáciles de escribir, que los vamos a ver así solamente como conceptos, pero que nos llevan al origen de todos los tejidos adultos y de los órganos que va a tener el adulto. ¿Sí? ¿Y qué pasa después? Porque estamos a 2 meses de embarazo. Se Pero el va embarazo dura formando 9. Se va formando un organismo, ¿no? Bueno, ya está formado el organismo. Ya cuando terminó la octava semana, ya entrando a la novena, ya tenemos un embrioncito con forma humana, totalmente formadito. ¿Qué le falta hacer? Y crecer, así de chiquito se te va a morir. Eso que tiene que crecer y tus órganos tienen que madurar, o sea que tiene que crecer y desarrollarse. ¿Sí? A ese periodo se le llama periodo. Maduración, no. ¿Cómo le llamamos a este embrión ahora? Está en gestación, Feto. creo. Está en gestación. ¿Cómo le llamamos a ese individuo en Fe- gestación? Feto, por eso se le Feto. llama Fe- periodo feto. fetal. Este es el periodo fetal, que va desde la novena semana, ¿sí? Esperen, la novena semana, ¿hasta cuándo? Hasta que nace. Hasta el nacimiento. ¿Que cuándo es el nacimiento? A las 40 semanas. Ahí El va. noveno mes. No siempre las 40 40 semanas. semanas. Lo promedio son las 40 semanas, pero pueden ser 39, 30 y algo. 38, 35, 36. Ya a partir de la 34 ya estaría medio prontito como para nacer. Un poco inmaduro, por eso van a la incubadora, ¿verdad? Pero puede nacer, ¿sí? Cuanto más semanas tiene, más maduro está ese feto y entonces tiene más posibilidades de sobrevida, ¿sí? ¿Sí? Va entonces de la novena semana al nacimiento. Muy bien. ¿Y en qué consiste este periodo? ¿Qué le pasa a todo eso que se formó, todos los órganos que se formaron, todos los tejidos que se formaron? ¿Qué le falta hacer? Desarrollarse. Exacto, es desarrollo, pero lo vamos a poner en mayúscula. ¿Y qué más? Hay una cosa que ustedes creo que confunden, que es el concepto de crecimiento con el de desarrollo. Cuando algo crece, ¿qué es lo que hace? Si algo crece, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Aumenta el tamaño? Aumenta de tamaño, exactamente. O sea que aumenta el número de células y entonces aumenta el tamaño. Y cuando algo se desarrolla, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Se forma? No, eso sería crecimiento. Si se forma, si tiene que ver con la forma, con el tamaño, con la cantidad de células, es crecimiento. ¿El desarrollo qué implica? Es como una evolución ¿De qué? del órgano, de lo que Yo les decía hoy, si nace con 34 semanas, puede nacer, pero va a tener que ir a la incubadora. ¿Qué le falta? Capaz que algunas funciones. Exacto. El desarrollo tiene que ver con la capacidad funcional, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, nacemos y no nos podemos reproducir enseguida. Tenemos que no solamente crecer, sino desarrollar nuestros órganos. ¿Qué implica eso? Bueno, que nuestros ovarios y los testículos de los varones empiecen a formar gametos, que eso recién lo empiezan a hacer en la pubertad. O sea que ese órgano creció, pero se desarrolló, o sea, adquirió su capacidad funcional posteriormente. Bueno, lo mismo pasa en este nacimiento. En la octava semana ya están formados los pulmones, ya está formado el corazón, ya están formados todos los órganos, pero todavía no tienen capacidad funcional, ¿sí? Porque todavía le falta crecer y sobre todo desarrollarse, que es adquirir la capacidad funcional. ¿Sí? Los tiene, pero no les sirven todavía, no los usa. Tiene que desarrollarlos. Tienen que adquirir capacidad funcional. ¿De acuerdo?
Son dos cosas distintas que van de la mano, porque el crecimiento lleva a que el órgano vaya adquiriendo su forma final y todas sus estructuras necesarias para que pueda funcionar. ¿De acuerdo? Así que la mayor parte del tiempo, ¿en qué se pasa el desarrollo embrionario? Adquirir capacidad funcional. Exacto, en crecer y adquirir capacidad funcional. Se pasa prácticamente 7 meses haciendo eso, ¿verdad? Los 2 primeros son cruciales, ¿sí? Sobre todo el periodo embrionario es uno de los más vulnerables, porque ustedes piensen, ya está unido a la madre, porque ya formó los anexos embrionarios, ¿sí? Y está haciendo todos los procesos para adquirir su forma, todos sus tejidos, todos sus órganos. Entonces, cualquier factor externo podría incidir sobre él y generar malformaciones, ¿sí? Es decir, piensen, radiación, alimentación inadecuada de la madre, es decir, montones de factores, un medicamento que tome la madre, ¿verdad? En este momento, la sangre de la madre y la sangre del embrión van a tener un punto de contacto que es a través de la placenta, donde se van a traspasar desechos y se van a traspasar nutrientes, ¿sí? Le va a llegar. Entonces, cualquier cosa que la madre ingiera, en este periodo puede provocar muchos trastornos. Ya en este otro periodo no tanto, porque ya está todo formado. O sea, también va a tener consecuencias, pero no tan importantes como las que pueden ocurrir en este periodo, que puede generar que el feto no sea ni siquiera viable, ¿verdad? Que pueda crecer y desarrollarse correctamente. En esta etapa también hay vulnerabilidad, en la etapa preembrionaria, pero como todavía la unión con lo materno es incipiente, ¿verdad? Porque recién cuando se forma el disco bilaminar empieza ahí a unirse el trofoblasto, pero todavía no tiene formada totalmente la placenta, entonces los daños, ¿verdad?, pueden venir desde el punto de vista genético, que hagan que este embrión no sea viable, pero no tanto de los factores ambientales. Yo considero que es el periodo embrionario el más vulnerable de todos, ¿sí? Porque aquí es donde se producen la mayor parte de los abortos espontáneos, ¿sí? Por diferentes causas. Algunas son causas maternas, otras son causas nutricionales, otras son causas contaminantes externos, ¿verdad?, que pueden provocar... o también accidentes, ¿no? Es mucho más fácil desprender este proceso embrionario que desprender este otro, que ya está con todos sus anexos, con todos sus arraigos, ya está formada la placenta, ya está todo en su lugar. No quiere decir que sea imposible, porque hay muerte fetal también, ¿no? Por otras causas. Pero en cuanto a malformaciones, en cuanto a deficiencias, este es el periodo crucial. Bueno, pregunten. Profe, Sí, ¿cuándo termina la clase? no sé, a ver, ¿qué hora es? A las 10 y 10, ¿no? No, las 10 es 10 y 5, ya está, ya terminamos. Bueno, gracias por hacerme acordar, porque yo soy, me fanatizo. Tengo unas preguntas en el chat, que bueno, ahí 9:55. ¿Qué pusiste, Vanessa? 9:55. Ah, la hora, bien. Bueno, disculpen. Acuérdate de habilitarme ahí. Sí, ya se los entrar habilito a directo. todos y bueno, le doy la Claro. oportunidad, pero acuérdense que de ahora en más no les voy a dejar pasar más de una semana de vencimiento de las tareas. Bueno, Bien. gracias. ¿Y Hoy hasta tendré cuándo la entonces- vas a dejar, profe? ¿Un día o 2? La dejo 2 o 3 días. Ahí va. ¿Bien? Está. Vayan haciendo lo del texto, porque si no la clase que viene se van a sentir más perdidos que el uno. ¿Sí? Es un texto complejo. Así que traten de digerirlo de a poquito y vayan haciendo las preguntas, que las preguntas van acompañando la lectura. Las preguntas son para que se detengan en las cosas importantes de cada párrafo. ¿Bien? Bien. Bueno, y envían el formulario, es un formulario de Drive que pueden enviar con las respuestas. Si lo envían previo, entonces yo ya para el lunes las tengo corregidas y el lunes hacemos el